Algunos de los dirigentes más conocidos del MIR son personas relacionadas con gente de fortuna o con incluso con algunos parlamentarios. Esto hace pensar a algunas personas que en el MIR milita un grupo de niños bien, de pijes, que juegan a la revolución. ¿Qué opina usted sobre esto? No conozco a ningún hombre de fortuna que milite en el MIR, ni siquiera que esté relacionado con hombres de fortuna. Segundo, sí conozco algunos ex estudiantes que en este instante son dirigentes del MIR. Tercero, no defino a los hombres por la desgracia o gracia de quien son hijos, sino que definimos a los hombres nosotros por la actividad que realmente realizan. Si no fuera así, Ernesto Guevara fue médico, Fidel Castro era hijo de terrateniente, etcétera, etcétera. La historia de las revoluciones y de los procesos populares y de cualquier movimiento de masa establece que en muchas oportunidades se encontrarán hombres que abandonan su extracción de clase y se colocan al servicio de otras cuestiones. Fundamentalmente lo que un hombre lo define en este instante, de si está en el campo de la revolución o no, es al servicio de qué coloca sus tareas y su actividad. A mi generación, pues, se le planteó el desafío de la lucha de resistencia en un contexto de construcción de un proyecto dictatorial. Entonces la dictadura, pues, la construcción era una política contra todo tipo de organizaciones, organizaciones políticas, organizaciones gremiales, organizaciones sociales, y la universidad también formó parte de ese proyecto. El otro elemento que permea eso es una práctica de la violencia contra los sectores sociales y sus dirigentes. O sea, la misma dinámica universitaria generaba el perfil de sus dirigentes. ¿Qué era un dirigente? Bueno, un hombre de convicciones, un hombre de fortaleza, un estudiante en el sentido pleno de lo que es la carrera, estudiar, un hombre comprometido con su historia, un hombre comprometido con su generación. Entonces, esa era la lucha política, en este caso en particular la lucha universitaria. La diferencia del partido gubernamental, que su dirigente era la producción de un obsecuente, la producción de un represor, la producción de un portador de mediocridades. El otro evento importante era que en ese sentido había participación, había creatividad, había compromiso con los problemas nacionales, como el caso de los derechos humanos, de las reformas universitarias, el caso emblemático de en la universidad se discutieron la firma del Tratado de Itaipú. Estamos hablando del año 1969-1970. La lucha, digamos, de solidaridad con la región contra todos los proyectos de regímenes dictatoriales, en el caso de militares de represores en Brasil, en Argentina, en Uruguay, por supuesto en Paraguay. O sea, era todo el sistema. En 1969, la gran marcha que organizamos, 2 federaciones, en ese caso era presidente de la Federación era el ingeniero Gustavo de Vargas, y me tocó ser presidente del Centro de Derecho de la Católica, y después el presidente de la Federación. Fundamos la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Entonces era una lucha también, y era una lucha contra los
jóvenes militantes del régimen chuvista. Entonces fíjense la diferencia, o sea, la producción de valores, de criterios, de perfiles y de responsabilidades era una práctica de la formación. O sea, la relación era que en la universidad, en los partidos, la generación, cosa curiosa que pasa aquí, pasa en otras, por el correr del tiempo se fue diluyendo. Y quizás por varias razones, porque también al cambiar las estructuras, al cambiar aparentemente las estructuras institucionales, esa fuerza moral, esa fuerza espiritual, esa fuerza colectiva, es como si se fue disolviendo. Y muchas de esas fuerzas también, ya sea por razones profesionales o por razones de la vida cotidiana, o por razones políticas, una política que se convierte en política institucional, pero en una institución que mantiene la matriz de la violencia estructural. Entonces eso hace que esa fuerza social se vaya disolviendo. Y entonces con el correr del tiempo se empiezan a rearticular otras instituciones que son funcionales al mantenimiento del sistema, pero son disfuncionales para ir generando condiciones de avance del proceso. Por ejemplo, cuando planteamos el tema nosotros de la libertad de la democracia, estamos planteando el tema de la superación de las estructuras desiguales e injustas. Y con el tiempo se mantiene la misma estructura institucional que garantiza la impunidad en el caso de la justicia, la desigualdad social, la representación institucional. Entonces, hay ciertos acomodos a eso. Y entonces cuando uno mira en perspectiva se puede dar cuenta del paso, ¿verdad? Vienen subiendo, bailando, contentos, vienen subiendo, tomando, riendo, vienen subiendo, fumando, oliendo, vienen porque vienen. Soy María Paz Valenzuela, estuve como presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía en el periodo 2004 al 2006. Militaba en el movimiento Avance Estudiantil, que era un movimiento bastante progresista, donde había gente de militancia autónoma y gente también de partidos de izquierda, pero que hicimos una experiencia de construcción así colectiva muy interesante. Bueno, Avance Estudiantil, para que se pueda entender un poquito cómo se fue construyendo desde filosofía. Avance Estudiantil era un movimiento que formaba parte de un espacio más grande que era el Foro Social Universitario, que era un espacio que se crea en el 2000-2001 para luchar contra la política privatista que implementa el gobierno ejecutivo en aquel momento, y que se inserta como parte del brazo estudiantil universitario para participar de todas las movilizaciones, acciones. Es decir, en ese espacio que es el Foro Social Universitario había varios movimientos, entre los cuales estábamos gente de filosofía, había un movimiento de trabajo social, había un movimiento de medicina, había un movimiento de
de arquitectura, había un movimiento de trabajo social. Es decir, éramos más o menos 8 movimientos universitarios que estábamos en ese espacio. Y en ese lugar, yo me integro ya en el 2004, cuando digamos que la privatización se había frenado, pero entonces nosotros estábamos en ese momento replanteándonos el tema de la educación, y ahí lo que nosotros percibíamos muy de cerca y nos parecía como una cuestión fundamental a lo cual dedicamos mucho tiempo, fue el tema del costo del acceso a la universidad. En aquel momento, en el 2003 más o menos, empieza ya dentro de la universidad una política que iba de alguna manera, no sé si privatizando, pero sí levantando mucho los costos y restringiendo el acceso a gente que no tenía posibilidades económicas. ¿Y por qué les digo? Porque hasta posiblemente el 2000, un poquito más, uno ingresaba a la universidad y tenía planes anuales, es decir, lo que uno pagaba en términos arancelarios era el examen, la matrícula del año y los exámenes, ¿verdad? Exámenes finales, y después no había mayores costos, pero ya en esa época empiezan a crearse el sistema probatorio y se empiezan a implementar la modalidad de plan semestral, con lo cual se encarece el costo de mantenimiento de la carrera. Bueno, viendo esa situación, en primer lugar nosotros en filosofía empezamos a pelear para que no se modifique el sistema de plan que nosotros teníamos, y creo que hasta ahora se mantiene el plan anual. Debe ser de las 12 facultades, posiblemente la única dentro de la UNA que mantiene todavía ese sistema. Entonces, a partir de esa, de esa realidad que nosotros estábamos percibiendo, iniciamos una serie de debates. Empezamos con una consigna que fue muy importante en ese momento, que era la consigna arancel cero, que se construye un poco en función no solamente a una, a una frase, sino a todo un proceso que nosotros habíamos hecho y que nos había llevado inclusive a conversar con gente que entendía en términos económicos, en términos sociales, un poco la realidad que vivíamos acá en Paraguay. Y llegamos a contar con un estudio que había hecho el ingeniero Ricardo Canese, que demostraba cómo en realidad con un poco de voluntad política y revisando un poco y priorizando un poco el tema educativo, era posible plantearse en Paraguay que el costo de la educación sea realmente de acceso universal, ¿verdad? Sin ningún tipo de discriminación y de restricción para todos aquellos que querían acceder a la formación de educación superior. Así que digo, arancel cero fue una de las consignas. Otra consigna muy importante fue la de democratización de los espacios de la universidad, porque si ustedes revisan un poco nuestra historia, van a ver que desde el 89, que fue cuando se inicia el proceso democrático, el único espacio que nunca jamás tuvo ni siquiera una veta de apertura, o sea, una pequeña muestra de que algo iba a cambiar, es la universidad. Nosotros tenemos hasta hoy, pasaron 20 y tantos años, y nosotros seguimos teniendo rectores que respondían orgánicamente a un sistema de gobierno dictatorial con un nivel de formación mediocre, que nada tienen ni entienden de lo que tiene que ver con la investigación, con la formación, con el crecimiento, con una visión país distinta también. Entonces hay gente que en realidad condiciona y disminuye mucho la posibilidad de que las carreras y los estudiantes podamos mejorar en términos educativos. Entonces tenemos decanos, tenemos rector, tenemos docentes que están eternamente en sus cargos y que ni siquiera concursan, ¿verdad? No tienen publicado medio libro. Esa era una deuda pendiente y creíamos que era como una necesidad sentida por mucho el tema de replantearnos eso y por lo menos empezar a profundizar el debate. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en filosofía? En el año 2004 nos enteramos que el rector
pretendía modificar un artículo del Estatuto de la UNA. Y ustedes saben que el Estatuto de la UNA es como la Constitución para todos los paraguayos, era el reglamento, el documento que rige a todas las universidades y que un poco establece los límites y las formas de funcionamiento. Entonces, ellos querían cambiar un artículo que decía que en vez de el decano podía ser reelecto hasta una vez, es decir, estar 2 periodos, quería que quedase los decanos pueden ser reelectos por tiempo indefinido, era eso. Entonces, frente a esta situación, empezamos a hacer primero una experiencia de filosofía que fue muy interesante, porque empezamos a organizar asambleas. Y esto es algo muy, para nosotros, una experiencia, creo, digo nosotros porque en aquel momento estábamos todos los compañeros del movimiento Avance que formamos parte de esta iniciativa, ¿verdad? Hicimos una experiencia muy, muy importante y era el hecho de que íbamos a cada curso de cada carrera. Filosofía era una de las carreras que tenía una de las facultades que tenía más carreras, digamos, tenía 7 carreras. Y dentro de la UNA no es una característica, ¿verdad? Las otras facultades tienen 1 o 2 carreras. Es decir, estamos hablando de una facultad altamente representativa en términos de cantidad y también de tipo de carrera, ¿verdad? Porque son las carreras sociales más importantes. Ahí vamos nosotros y encontramos que acercándonos a los estudiantes en todos los cursos y planteando un poco la intención del rectorado de modificar ese artículo y planteando un poco el tema de que nunca se había democratizado el espacio de la universidad como tal, encontramos que en cada curso había más gente interesada que gente indiferente a esta propuesta. Entonces se fue construyendo ese trabajo curso por curso y algo que fue muy importante porque nosotros como centro de estudiantes y movimiento íbamos llevando las fotocopias del estatuto, la fotocopia de los reglamentos y la fotocopia de todos los documentos, cosa que los estudiantes deberían tener conocimiento, pero que sin embargo cuando uno se inscribe en la universidad no siempre ni te invitan a leer ni en ninguna materia te acercan un poco de eso. Entonces como que uno desconoce hasta que tiene algún problema dentro de la universidad y ahí se encuentra con un montón de documentos que desconocía. Se hace un proceso entonces muy, muy lindo y terminamos estas asambleas por carrera y finalmente con un mandato asambleario de la Facultad de Filosofía decidimos llevar una propuesta a la asamblea universitaria que se reúne una vez al año, que es también la máxima autoridad dentro de la UNA, para primero pedir que no se modifique el artículo de la reelección por tiempo indefinido de los decanos, pidiendo la democratización de la universidad y pidiendo la paridad, algo que nosotros veíamos que era importante porque en aquel momento la universidad, la UNA tenía cerca de 40.000 estudiantes matriculados, es decir, nosotros creíamos que teníamos que tener por lo menos 4 representantes estudiantiles, si había 4 docentes, y en todos los espacios, digamos, en el Consejo Superior Universitario, en la Asamblea Universitaria, en los consejos directivos queríamos paridad. Nosotros creíamos que teníamos derecho a participar de la discusión para decidir qué tipo de educación nosotros queríamos tener. Bueno, eso nos llevó en el 2004 a participar de esa asamblea, pero previamente a eso nosotros fuimos trabajando de filosofía con todas las otras facultades y de las 12 facultades llegamos a articular 6 facultades, cosa muy importante. Se tuvo Politécnica, Ciencias Agrarias, Filosofía, Arquitectura, Trabajo Social, por supuesto, y no recuerdo cuáles más. Llegamos a la asamblea y... ¿Eso fue en el año? 2004. 2004. Todos los puntos que habíamos firmado, presentado como centros de estudiantes, acompañados de los estudiantes ese día de la sesión, fueron rechazados absolutamente. Y fue aprobado el pedido de cambio de ese artículo que permitía la reelección de los decanos por tiempo indefinido. Bueno, se generó una reacción que después desbordó y terminó primero en algo que no había ocurrido antes en la universidad, que era el ingreso de las fuerzas policiales al campus. Hubo una brutal represión
y dos estudiantes fuimos imputados, que fue mi caso como presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y el representante estudiantil de Filosofía, que era Andrés Parra. Nos imputaron bajo el lema de intento de secuestro bajo coacción, o sea, un cargo así muy pesado. Intentaban inclusive algunos medios, como el caso de ABC ya en aquel momento, de decir que nosotros éramos de Patria Libre, que éramos gente que estábamos vinculada posiblemente a gente que se dedicaba a hacer secuestros. Es decir, entonces esto fue muy desafiante, digo, para nosotros, porque era confrontar por un lado el tema de las mentiras que se generaban en torno a eso, y por otro lado demostrar cómo la violencia autoritaria hizo que se pudiera criminalizar. Era una denuncia legítima de los estudiantes, que era nada más que el tema de la democratización. Bueno, eso para un poco ilustrar en términos generales, ¿verdad? Esa imputación quedó, duró tiempo, finalmente fuimos sobreseídos, estaba también un docente que también había sido imputado. Sí, mi profesor. Mi profesor. Sí. Bueno, y finalmente nosotros fuimos sobreseídos los tres, digo, ¿verdad? Pero después de 2 años. Claro, él era el presidente del grupo de docentes de la universidad, ¿verdad? Y una persona que nos acompañó muchísimo en todas las asambleas, desde su gremio, ¿verdad? Si sumamos un poco a este llamado. Bueno, entonces algunas consignas muy importantes que fueron levantadas para, personalmente, el tema del arancel cero, que creo que es una deuda pendiente, yo lo que debería profundizarse y replantearse en un país donde hay tanta carencia económica, donde hay tanta desigualdad social, y donde en realidad deberíamos apostar al derecho a la educación. Es decir, nosotros no vamos a salir adelante, no solamente no vamos a salir si no tenemos más gente que pueda acceder a la educación, sino más gente que tenga derecho a estudiar en un espacio democrático, limpio. La universidad hay que limpiar. Porque ese es un espacio que a nosotros no nos representan, ni esos docentes, ni esos planes curriculares que están agotados, ¿verdad? Y nosotros tenemos que exigir participación, que planteábamos eso ahora, en aquel momento. Y después algo muy importante desde filosofía, el tema del vínculo. El vínculo que trascendía las reivindicaciones puramente estudiantiles para mirar lo que nos rodeaba, que era el entorno social. Es decir, ahí había un movimiento social que estaba en el 2004 también moviéndose por muchas reivindicaciones. Nosotros nos sumamos entonces al frente de lucha por la soberanía y la vida, que fue una manera de participar orgánicamente en un espacio donde estaban organizaciones sociales de todos los tipos y se levantaban consignas muy importantes. En aquel momento nosotros entramos a ese espacio pidiendo no al recorte presupuestario, pero les cuento que ese es un tema que ustedes sabrán, se da todos los años. O sea, todos los años se pone en juego el tema del recorte para después no recortar, pero en definitiva nunca mejora la universidad. Entonces como que distraen, ese es un elemento distractor más bien que usan todos los años para perderse después no en otras discusiones más importantes. Y ustedes saben que hay una cuestión que es muy compleja dentro de la militancia estudiantil, y es el tiempo que dura dentro de la universidad, porque nosotros somos agentes de tránsito, nunca estamos el tiempo suficiente para generar transformaciones muy importantes. En todo caso lo que ocurre es que se van abriendo procesos que después son tomados y continuados por generaciones que vienen después. Lo hicimos nosotros, lo hacen ustedes ahora. Es decir, cuando nosotros entramos a la universidad teníamos de antecedente y de referente para nuestras reivindicaciones, nuestro proceso y nuestra reconstrucción y proyección de la historia que estábamos así viviendo en ese momento. Era el tema de, por ejemplo, en los 94 o 96, la toma que se hace en ingeniería cuando estaba Mercedes Canesa ahí,
Se crea la FEUNA, que en aquel momento se crea como un espacio alternativo que finalmente después se descompone absolutamente porque los presidentes del centro de estudiantes, la mayoría de ellos muy metidos en el Partido Colorado, van desprestigiando un poco el espacio, que deja de ser un espacio de representación. Y después en el 99 ya la toma de filosofía, ¿verdad? Donde de alguna manera lo que se planteaba mayormente ya era el tema de la transparencia. La transparencia en la gestión administrativa y el tema de la democratización, que era lo que ya se veía venir, como que no era una cuestión pendiente. Nosotros tomamos un poco eso y lo que levantamos, digamos que no sé si es nuevo, pero ya con mejores estudios tal vez, es el tema de arancel cero, que es lo que realmente entra como algo que por ahí nos había planteado en otro momento y que sin embargo era muy importante como tema. Bien, yo creo que eso básicamente todo, no sé si... Porque eso abre la mente, eso facilita la posibilidad de que uno pueda sentar postura frente a algunas acciones, y esa es una responsabilidad que tuvimos y que tienen los dirigentes que asumen la conducción de un espacio universitario. Es decir, en la medida que los dirigentes sean personas abiertas, comprometidas y que puedan cumplir ese vínculo, ese rol de vincular permanentemente a los universitarios con ellos mismos y con lo que están construyendo colectivamente, eso abre puertas en todos los sentidos, ¿no? Y garantiza una movilización permanente. Así que yo diría que ese es el legado más importante que yo dejaría, y diría que hay que seguir luchando por la democratización de la vida. Ese es un elemento fundamental. Mientras no tengamos democratización en esos espacios, difícil va a ser que tengamos mejores planes curriculares, difícil va a ser mejorar la calidad de la educación en Paraguay.